Hola, buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Bueno, este conversatorio lo estamos haciendo en el marco de la exposición, ¿está bien? ¿Sí? Raúl Zurita, Documentos Públicos de la Vida Privada, que ustedes pueden ver atrás de la sala. Y bueno, y en ese proyecto que lo realizamos junto a Carolina Gainza, empezamos como a cuestionar temas de archivo, temas de autor, la era digital. Y bueno, ya estamos aún trabajando esos mismos problemas o preguntas, en verdad, en un Fondesit también que se llama Cartografía de la Literatura Digital Latinoamericana y que hacemos en el contexto del Laboratorio de Cultura Digital que tenemos en la UDP. Y bueno, y hoy día vamos a conversar con 3 destacados invitados sobre las transformaciones del archivo y del lenguaje en la era digital, desde la mirada de la poeta Soledad Fariña, el poeta Carlos Cosiña, y desde la otra vereda, quienes están generando archivos a cargo de repositorios, como es Daniela Chute, coordinadora general del sitio Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional. Voy a presentarlos brevemente a cada uno de ellos. Daniela Chute es licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica en la Universidad Católica de Chile, máster en edición en la Universidad de Salamanca, España. En 2001 comienza su trabajo en el proyecto Memoria Chilena en la Biblioteca Nacional, del cual hoy es su coordinadora general. Es importante destacar que Memoria Chilena es un centro de recursos digitales que permite acceso y visibilidad de documentos, contenidos originales y colecciones patrimoniales relativas a nuestra identidad cultural, la cual se ha transformado en el tiempo en una experiencia pionera, y me imagino que muchos de ustedes lo conocen, en la difusión del patrimonio cultural chileno a través de Internet. Además de Memoria Chilena, Daniela coordina el proyecto chileparaNiños.cl, Biblioteca Nacional Digital.cl. Ha impartido clases en diferentes programas de posgrado sobre preservación digital y acceso al patrimonio documental. Soledad Fariña, poeta y artista visual, nacida en Antofagasta, estudió en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile a mediados de los 60, volviendo más tarde a la misma universidad a estudiar literatura en el Departamento de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ingeniería, y luego el magíster en literatura también en la misma universidad, no me equivoco, ¿cierto? Periódicamente realiza talleres de creación en colegios y universidades, además de recitales y conferencias que ha realizado en Washington, Nueva York, Buenos Aires, Morelia, Madrid, entre otros lugares. Ha obtenido la beca de creación otorgada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y en el 2006 obtuvo la beca Guggenheim. Es autora del primer libro en 1985, Albricia, el 88, En Amarillo Oscuro, el 94, Otro Cuento de Pájaros, 99, La Vocal de la Tierra, 99, Narciso y los Árboles, 2001, Se dicen palabras al oído, 2007, Ahora mientras danzamos, 2012, IU, 2015, 1985, 2016 y Pide la lengua, una antología del 2017. Carlos Cosiña, poeta y editor chileno nacido en Concepción. Estudió Derecho y Literatura en la Universidad de Concepción. Ha trabajado como editor en Zigzag, Arrayán, McGraw-Hill, LOM y durante los 90 dirigió la editorial Intemperie. Ha participado en numerosas lecturas de poesía y dictado talleres en la Corporación Cultural Balmaceda 1215, en la cárcel y también en universidades. Ha publicado los poemarios Agua Servida, el 81, Tres Canciones, 1992, Espacios de Líquido en Tierra, 1999, Plagio del Afecto, 2010, Al Margen de la Propia Vida, 2014 y La Casa Devastada, 2017. Destaca su innovación en la literatura digital con su proyecto Poesía 0.cl, donde utiliza herramientas digitales para construir poemas. En 2014 obtuvo el Premio Municipal de Literatura de Santiago en género poesía por su libro Al Margen de la Propia Vida y el Premio Círculo de Críticos de Arte de Chile de Poesía 2017 por su más reciente libro La Casa Devastada. Espero no haberme equivocado con las biografías. Yo quería empezar este conversatorio con algunas reflexiones que nos trajo Daniela Chute, con la que vamos a comenzar este conversatorio de preguntas y respuestas acerca del archivo digital. Doy el paso a Daniel. Preguntas y preguntas. Bueno, muchas gracias a Carolinas por la invitación y gracias a todos por venir.
Bueno, yo básicamente les quiero contar como algunas ideas que tuve cuando comenzamos a pensar en este conversatorio. La mezcla archivos y era digital es una mezcla difícil. Difícil en términos conceptuales y difícil también en términos de expectativas, tanto de lo que se podría decir como también en relación a lo que ocurre en la práctica. Este diagrama que ustedes ven acá es un intento de orden de todas las ideas que me surgieron cuando empecé a pensar en las formas de ordenar este asunto. Al lado izquierdo está el abordaje más bien teórico y al lado derecho el práctico. Jacques Derrida, en su libro Mal de Archivo, propone: Arqué nombra a la vez comienzo y mandato. Este nombre coordina aparentemente dos principios en uno: el principio según la naturaleza o la historia, allí donde las cosas comienzan, pero también el principio según la ley, allí donde los hombres y los dioses mandan, allí donde se ejerce la autoridad, el orden social, en ese lugar desde el cual el orden es dado. Luego señala: el sentido de archivo, su solo sentido, le viene del arquivión griego. En primer lugar, una casa, un domicilio, una dirección, la residencia de los magistrados superiores, los arcontes, los que mandaban. A los ciudadanos que ostentaban y significaban de este modo el poder político se les reconocía el derecho de hacer o de representar la ley. Habida cuenta de su autoridad públicamente así reconocida, es en su casa entonces, en ese lugar, que es su casa, privada, familiar u oficial, donde se depositan los documentos. La residencia, el lugar donde residen de modo permanente, marca el paso institucional de lo privado a lo público, aunque no siempre esto quiere decir que sea el paso de lo secreto a lo no secreto. Por otra parte, Andreas Haysen, en su libro En busca del futuro perdido, señala que estamos viviendo en una época marcada por las culturas contemporáneas de la memoria. En palabras de Flavia Costa, en su artículo Poéticas tecnológicas y pulsión de archivo, señala que esto se refiere al modo en que la memoria pasó a ser una preocupación central en la cultura contemporánea, lo cual se manifiesta en fenómenos dispares que van desde el auge de conmemoraciones documentales y monumentos hasta la restauración de ciudades enteras devenidas en museos, pasando por el boom de las modas retro, el marketing de la nostalgia, la automuseificación a través de videos, fotografías y blogs confesionales, y en buenas cuentas también el uso que todos nosotros hacemos de redes sociales y el éxito de programas históricos en la televisión. Desde la parte práctica, nos pasamos ahora al otro lado del esquema. Al pensar en un archivo, son tres las preguntas que por lo menos a mí me surgen: ¿qué se guarda, cómo se guarda y quién lo guarda? Al revisar la primera pregunta, ¿qué se guarda?, encontramos la primera bifurcación en el camino, que no es otra que la reflexión que proponen Carolina Gainza y Carolina Zúñiga en esta exposición, respecto de los documentos públicos y los documentos privados. Y a eso sumemos la distinción entre los archivos públicos, entendiendo de este modo los archivos de carácter institucional, y los archivos personales, escritores, artistas, académicos, por mencionar algunos, y a su vez los posibles cruces. Dentro de los archivos personales, o por decirlo de otra forma, archivos de actores individuales que han contribuido en el desarrollo de un país o de una disciplina, ya sea mediante la creación o generación de algún tipo de conocimiento, una segunda bifurcación estaría en el origen, pero en cuanto a intención de archivo, y se situaría, como decía, en la autoría. Pienso, por ejemplo, en Gabriela Mistral, probablemente una de las intelectuales con mayor producción textual en todos sus soportes. Escribió cartas, crónicas, columnas, conferencias, poemas, prosa poética y también documentos oficiales. En rigor, Mistral, como muchos otros escritores, nunca tuvo conciencia de su propio archivo. Los materiales que hoy conocemos y que se han conservado existen porque las personas de su entorno vieron con claridad la necesidad de conservar y organizar de algún modo esa colección de documentos. Así ha ocurrido también con muchos otros escritores, algunos de ellos en vida y otros al momento de su muerte. Por otra parte también están todos aquellos escritores que mantienen o mantuvieron diarios o algún tipo de organización sobre su producción artística o literaria, pero cuya organización, como ocurre con los papeles y libretas que todos guardamos, carecen muy probablemente de una organización lógica. Como señala Domingo Hernández Sánchez en La ironía estética, estética romántica y arte moderno, la tradición ordena el pasado y sus objetos no solo cronológicamente, sino también sistemáticamente, distinguiendo, por unas razones o por otras, lo importante de lo secundario y lo interesante de lo irrelevante. Pero el coleccionista rompe con este modelo de relación con el pasado
en tanto su pasión no es sistemática, sino al contrario, casi caótica, ya que no está legitimada por la calidad, sino más bien por el interés y la función personal que cumplen estos documentos, cabría agregar. Pienso entonces, por ejemplo, en el artista alemán Gerhard Richter, quien respecto de su atlas decía: al principio traté de acomodar todo lo que estuviera entre arte y basura, y que de alguna manera me pareciera importante y una pena tirar. La primera pregunta entonces, ¿qué se guarda?, se relaciona lógicamente con la segunda, ¿quién lo guarda? Entra así también al juego el rol de quien selecciona y cómo lo selecciona, superponiéndose no solo la pregunta, sino también el rol del creador y del curador. Pero luego, al momento de procesar y trabajar el archivo, este rol vuelve a superponerse, abriéndose un intersticio para un segundo curador o para un creador secundario del archivo, en tanto decodificador del mismo. Pienso con esto también en aquellos documentos que por razones políticas, filosóficas o de otra índole, incluso personales, ya no existen. Por ejemplo, los dos diarios de Silvia Plath, que escribió en los 3 últimos años de su vida, uno de los cuales desapareció, y el otro, con entrada hasta 3 días antes de su muerte, que fue destruido por Ted Frick. Y cómo estos documentos desaparecidos, en el fondo, en su análisis posterior, abren nuevas líneas de lectura de un archivo a partir de la ausencia de documentos. Del mismo modo, ya no en el origen, sino más bien en esta idea del mandato que se relaciona con el archivo, y también considerando las ideas de Haysen respecto de las culturas contemporáneas de la memoria, están las expectativas que como lectores o investigadores tenemos al enfrentarnos a un archivo. Al pensar en un archivo de un escritor, por ejemplo, esperaríamos encontrar, sin ser demasiado entusiastas, obras, contextos y referentes. Si pensamos hasta hace varios años atrás, estas 3 variantes podrían resolverse haciendo un ejercicio de simplificación extrema en libros o manuscritos para las obras, diarios, anotaciones, recortes, cartas, fotografías o pasaportes, por ejemplo, para los contextos, y cartas, diarios de la biblioteca y la colección de discos o pinturas para los referentes. Muchas veces todas estas variantes podrían estar contenidas para aquellos autores más ordenados y menos acumuladores en un solo cuaderno, como ocurría, por ejemplo, con los diarios de juventud de Juan Amar. Hoy, sin embargo, además probablemente del computador personal y quizás del teléfono, me pregunto si tendríamos que sumar también cuentas en redes sociales, correos electrónicos, selección de favoritos, el historial de navegación, blogs personales o publicaciones electrónicas y eventualmente, y poniendo un ejemplo muy extremo, las listas de Spotify. ¿Tendría un real sentido y utilidad si lo hiciéramos? ¿Significaría perder parte de la historia de la vida de un escritor no hacerlo? Y si así fuera, ¿sería relevante para la lectura e interpretación de su obra esta pérdida? Llegamos aquí a un punto de inflexión en el asunto y que básicamente es lo que nos convoca hoy. No se trata, en mi opinión, de un cambio sustancial en la noción de archivo, sino como está ocurriendo en distintas disciplinas y en las prácticas vinculadas a ella, de una modificación en los supuestos que la sustentan. El qué se guarda, el quién lo guarda y el cómo se guarda no solo se ve complejizado con la creciente conciencia de archivo que todos, creadores, investigadores, incluso nosotros mismos hemos ido desarrollando con los años y con la evolución tecnológica, sino que, y en un plano más profundo, supone quizás como nunca antes la superposición del rol del creador y del curador. Asimismo, estos roles vuelven a superponerse al transitar del espacio privado a uno tan público como lo es Internet, en el supuesto de que estos archivos luego sean de acceso público, en cuyo tránsito se sumaría además el curador digital, que, como decíamos, actuaría como un decodificador o quizás un mediador del archivo, y adicionalmente, una vez en línea, el lector, con su formación y visión de mundo, vuelve a articularse como un nuevo creador, como un nuevo curador, que tiene adicionalmente la capacidad de contextualizar y descontextualizar al establecer relaciones autónomas por sobre aquellas propuestas por el archivo en sí mismo y que en un entorno digital son o pueden ser mucho más evidentes que en un entorno análogo. Otro punto de complejidad, como decíamos, son los soportes y la dificultad en términos técnicos, estoy pensando en almacenamiento, en infraestructura y en recursos humanos, de guardar soportes tan disímiles y con ello la dificultad política relacionada con la institucionalidad cultural de nuestro país respecto de la conservación de archivos personales. Por último, y como parte de la historia archivística y ahora de la conciencia de archivo, las múltiples aristas y dimensiones que significan hoy, con los medios existentes, la reconstrucción del personaje que dio vida a ese archivo,
o si tenemos el talento y la disciplina necesario, cómo elegimos articular el archivo personal para la lectura del personaje que hemos construido. Para terminar, y pienso que he sembrado más dudas que certezas, por eso antes nos reíamos que en realidad no era una lectura, sino que era como una lista de preguntas. Quiero proponerles la idea de que pensemos los archivos como un mapa. En el caso de los archivos de escritores, como un mapa que nos permiten situar proyectos escriturales, como mapas que nos permiten entender el lugar en el que se sitúa la autoría al momento de escribir, como mapas que nos hablan de un momento y de un lugar y de una vivencia, como un mapa a partir del cual podemos ir construyendo nuevo conocimiento, evitando así, como propone María Bolaños en su libro Pasajes de la Melancolía, que lo real pierda sus conexiones internas, que el lenguaje no recubre la verdad de las cosas y que el saber se fragmente. Gracias, Daniela. Un poco retomando lo que tú recién decías, como la pregunta por el qué se archiva, yo quería preguntarle acá a los poetas presentes un poco cuál es su relación con su propio archivo. ¿Qué se archiva? ¿Archivos públicos, personales, cotidianos? ¿Se trabaja con ciencia sobre la marcha o se planifica? ¿Cuál es su relación con su propio archivo? Nunca he tenido muy consciente la noción de archivo. No soy sistemática, pero sí durante muchos años fui grafómana. Se me iba la mano, estábamos conversando con Carlos sobre la caligrafía y el lápiz grafito de los no sé cuántos cuadernos tendré, 70 cuadernitos chicos porque eran para viajes también. Escribí con lápiz y se borró. O sea, no solo el internet se borra, sino que... Y entonces ese es mi archivo. A pesar, y los mantengo los cuadernos todos apilados. Y de ahí algo se sacará. En cuanto... Yo trabajo con fotografías cuando escribo. Pueden ser fotografías, generalmente son las que yo tomo, eso sí que lo mantengo y lo he trabajado y retrabajado. En cuanto a la música, muchas veces escucho música cuando escribo y sí tengo memoria de que escuché cuando escribía esto. Lo malo es que muchas veces ese capítulo salió del libro, pero bueno, sí, soy también un poquito melómana y ese archivo está más bien en la cabeza. Y en cuanto al archivo digital, son palabras y conceptos totalmente nuevos para mí. Yo les conversaba a ustedes que yo soy de la primera mitad del siglo XX. Por eso tanta grafía y tanto apunte y tanta caligrafía. Y sobre todo en la época que yo empecé a escribir ya más consciente de que era escritura, mi idea era el gesto escritural, el gesto. Entonces, pintar es como escribir es como pintar, y eso está todo en mis libros. Por ejemplo, había que pintar el primer libro, y ese es el gesto de la mano. Para mí era súper importante, incluso en Albricia. Yo trabajé harto en computador, desde antes que salieran los PC. Esos tremendos computadores que se demoraban mucho en procesar, entonces yo escribía mis poemas mientras 15 minutos de proceso. Pero yo dije, bueno, pero esto está todo manuscrito. Entonces en Albricia hay una foto del manuscrito. Está lo que hice en computador, pero también
O sea, creo que el computador nos facilitó muchísimo la idea de escritura. Sin embargo, siempre mantuve hasta que pude, porque la artrosis ya no me permite escribir con la facilidad que... Y claro, uso más el computador. Tengo guardadas cosas relativamente sistematizadas, pero en cuanto a un archivo digital, no tengo ni idea. Eso será para mis herederos, supongo. Uno de los problemas que hay con los archivos en general, no estoy hablando solo de los digitales, es que se pretende eliminar el olvido. Y creo que el olvido es parte importante de la actividad que nosotros tenemos como personas. El Funes Memorioso, por citar a Borges, ¿no? Es un extremo digital con algoritmo, diría yo, de qué pasa con la necesidad de mantener absolutamente el archivo o el conocimiento de todo lo que uno no hace. Creo que una de las primeras cosas que referente a los archivos es la necesidad que los archivos se vayan autodestruyendo, ¿ya? Y reconstruidos constantemente. Voy a contar una situación que tiene que ver con cómo nos manejamos con los archivos. Voy a contar una situación personal. Es pésimo hablar con ejemplos, que no es un ejemplo, es una situación, pero también se podría llamar ejemplo, pero prefiero llamarlo situación. Yo conozco a dos niños, uno de 9 y otro de 11 años. Bueno, conozco más, pero eso voy a hablar. Dos niños de 9 y 11 años, que son mis nietos, pero bueno, dos de mis nietos, que son lectores de libros de papel fantásticos. El que tiene 11 años ya se ha leído todo, Narnia y Harry Potter entero, más otras cosas. O sea, son lectores. Y nativos digitales se llaman. Bueno, nacieron con el computador y por lo tanto lo manejan con mucha frecuencia. No ven televisión, utilizan otros medios. Bueno, el otro abuelo de ellos le regaló hace poco tiempo como una enciclopedia, no sé si la Barça, de 20 y tantos títulos, no la británica, no, una enciclopedia con conocer. Y estos niños de 9 y 11 años, que son lectores y que usan archivos, no sabían cómo utilizarla. ¿Por qué? Porque nunca habían consultado algo en orden alfabético. ¿Me explico? No habían consultado en orden alfabético, por lo tanto, estos niños que son muy, en este área, muy aventajados, se encontraron frente a un objeto que no sabían utilizar, saben leer evidentemente, pero no sabían utilizar como archivo de conocimiento, porque nunca, se sabe en el alfabeto evidentemente, pero nunca habían utilizado el alfabeto como método para buscar algo. Basta que en el tablet, del computador o lo que sea, pongan ya la primera letra y un algoritmo les tira la palabra que posiblemente varias que están buscando, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque uno, voy a ser corto, una cosa, el archivo evita algo que es inherente a nuestra capacidad de conocer, que es el olvido. Dos, el archivo está sometido al criterio de un grupo de sabios. ¿Ya? Es la casa de los sabios. Qué bonito sabes. Es la casa de los sabios, ya lo copié. ¿Ya? Y tres, ¿ya? La metodología con la cual tú ingresas y abres el archivo está predeterminada por la cultura. La situación que hace en este minuto que el archivo sea muy complejo es que no lo manejan los sabios, sino que es un sabio algorítmico.
Y lo que va a hacer, lo que hace el algoritmo es precisamente reducir la capacidad de explorar. Reduce sin necesidad de tener un conspirador. El propio algoritmo es un conspirador en sí. ¿Por qué? Porque toma todos los datos que tú has ido ingresando y cuando tú pones la letra F en el computador o un número, inmediatamente el buscador, cualquiera que sea, internamente te va a asociar y te va a entregar algo. Por lo tanto, la importancia de conocer esos mecanismos se hace cada vez más fuerte. No son unos viejos sabios los que están archivando designado, es un algoritmo. Y el algoritmo lo que está haciendo es operar sobre tu propia historia. Por lo tanto, cuando tú buscas algo en un archivo digital, tú mismo has generado en ese algoritmo la reducción de la posibilidad de abrir el conocimiento. Y eso no me gusta. Bueno, retomando también lo que dice Carlos, Daniela, en el fondo ahí está muy presente el rol del curador digital o del mediador del archivo. En tu experiencia, como en el fondo, ¿qué rol tiene este seleccionador de materiales, este curador digital? ¿Cómo ha sido para ti desde esta otra vereda, en el fondo, y también en la ecuación con los nuevos algoritmos, que tú ahí estás un poco en la transición también de eso? Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Yo creo que, bueno, es como decía un poco Carlos y como les insinuaba yo en lo que les leí, en el fondo me parece a mí que esa es una de las partes más complejas, porque en el fondo es súper banal el ejemplo que les voy a poner, pero por ejemplo pasa cuando uno tiene que trabajar en el archivo, en el computador de otra persona. Finalmente, como uno ordena su propio computador, es un poco cómo funciona la cabeza de uno, como en qué carpeta se guardan determinadas cosas, cuando hay subcarpetas, cómo nombramos los mismos archivos. O sea, yo, por ejemplo, soy lo más perna del mundo y yo le pongo como carta 1 de qué se trata la carta y de qué fecha es la modificación. Pero hay gente que, por ejemplo, usa nombres súper reducidos o que tienen sentido para ellos mismos respecto de, para ponerle un nombre a un archivo. Entonces creo que una de las partes más delicadas es precisamente, como decía Carlos, en el fondo no imponer lo que uno cree del archivo, sino que en la medida de lo posible, porque es imposible hacerlo desde un terreno completamente neutral, pero en el fondo enfrentarse a los documentos y tratar desde ahí de que los documentos tengan una ordenación lo más neutra y funcional posible. Por ejemplo, no tratar, quizás en una segunda etapa, tratar de proponer lecturas, pero en la construcción del repositorio lo que tiene que mandar es la naturaleza de los documentos, los formatos de los documentos. O sea, por ejemplo, Soledad decía que ella tenía sus cuadernos, los cuadernos ordenaditos. Bueno, entonces serán, el tipo de documento único serán, y quizás primera forma de acceso serán los cuadernos, en otra parte estarán las fotos de los manuscritos, en otra parte estarán las fotos que ella misma tomó, pero en el fondo ofrecer el archivo lo más limpio posible para que los lectores puedan reconstruir y hacer las relaciones que ellos mismos estiman para la interpretación. No sé si se entiende, o sea, por lo menos así hemos tratado. Por lo menos por ejemplo en el trabajo que se hace en Memoria Chilena quizás es un poco distinto, porque por la naturaleza de los documentos, que trabajamos con libros, con revistas, la idea es presentar conjuntos editorializados de documentos digitales, pero para los que conocen, por ejemplo, Biblioteca Nacional Digital, que en el fondo es una especie de réplica de la Biblioteca Nacional, esos criterios editoriales ya no juegan, sino que en el fondo es todo lo que está, por ejemplo, en el archivo del escritor, está ordenado según su fondo, al escritor al que pertenece, y dentro de eso están todos los manuscritos, están todas las cartas. Obviamente tienen su información catalográfica contextual, que finalmente lo que hace es actuar como puntos de acceso, pero lo que habla, o tratamos de que hable, son los documentos mismos. Y un poco hablando de eso como de
de lo complejo que se vuelve, ¿no es cierto?, pensar en un archivo digital. A ustedes como autores, ¿les preocupa tener el control de qué se guarda y qué no? ¿Qué reflexión hacen sobre su archivo futuro? ¿Piensan en su presencia digital en Internet de su obra? Yo, antes de esta invitación, nunca había pensado, a pesar de que ocupo mucho, bueno, de partida tengo un archivo clasificado en mis documentos, carpetas, etcétera. Y he tratado de conservarlo a través de los años, porque también son muchos años y tengo mucho material, no solo mío, sino que de otros autores, en fin. Pero nunca había pensado la pregunta que tú me hiciste, ¿cómo quieres que se guarde tu...? No, la verdad es que, no sé, me puse a estudiar un poco y también revisé las investigaciones de ustedes y los 4 personas que hablaban de esto, y me pareció interesantísimo, bueno, además de tu exposición sobre el archivo digital, la concepción de archivo, y cómo las 2 últimas personas cuestionan un poco, no cuestionan, pero problematizan la denominación de archivo de su proyecto. Bueno, lo más controvertido es la pregunta que ustedes hacían, ¿Internet es archivo o no? No, dijeron todos. ¿Por qué? Porque no hay clasificación. Ahora, meterse en Internet... Justo había traído una pequeña búsqueda, a ver si resulta. Como solamente unos pantallazos, en verdad, en el fondo qué pasaba cuando uno ponía Soledad Fariña en Google. y también qué pasaba cuando uno ponía Carlos Cosiña Poeta también en Google, y en el fondo en Wikipedia. Y cómo eso también, en el fondo, está, como decía Carlos, sujeto también al algoritmo de Google, y en el fondo hay una pérdida también del control, ¿no es cierto? Absoluto. No hay control, o sea, nosotros no tenemos ningún control. Yo tampoco había pensado eso, pero son muy esclarecedores esas 2 posturas. Bueno, quería referirme un poquito a que Cub dice que lo de ustedes más se acerca a la creación que al archivo propiamente tal. Eso, bueno, se puede profundizar. Y lo otro, ¿cómo se llama? No, perdón, Cristian Gómez. Y Cub en cuanto a la memoria, a las relaciones infinitas, no, son finitas en realidad, que puede tener la memoria, aleatoria. Y afortunadamente ahí nos salvamos, los creadores, digamos, porque también hay espacio en eso para la creatividad. Y lo otro es, tal como decía Carlos, el aspecto del olvido. El olvido es absolutamente necesario. Es absolutamente necesario. Ahora también me llamó mucho la atención lo de la memoria expandida. Claro, esto lo vivimos a diario y tú dices una cosa, después al final la posverdad, el poshumanismo. Y además de eso me encontré y nos encontramos con Carlos con un, no sé si artículo, cómo llamarle, que posteó urgentemente Héctor Hernández, que es muy, muy, muy interesante. ¿Y por qué? Porque él es un poeta del momento. Es un poeta del momento y que está a caballo de todo eso. Y bueno, todos ustedes, todos saben que finalmente esta selección del archivo todo es algo de poder. Nosotros podemos hacer lo que queramos con nuestro, pero el poder es lo que va a decidir. Como decía Héctor, decía, claro, a nosotros esto parece muy democrático porque el Facebook o la cosa se abre a todos, perdón, a todos los que toman las decisiones. Entonces, esto ha sido muy interesante, esta reflexión de esta señora casi decimonónica,
Ahora, yo sigo mucho a los poetas jóvenes, porque, bueno, también yo he hecho arte multimedial y he pensado desde los 80 que hago video y confluye fotografía, video, pero no lo he hecho, como te dijera, con ninguna noción de cómo se irá a leer esto. De partida trato de que mis primeros videos no se pongan porque estaban muy mal hechos. Conceptualmente estaban muy buenos, pero no teníamos herramientas. Bueno, eso. Si te preocupa tener el control de que se guarde y que no, y qué reflexiones haces sobre el futuro de tu archivo. No. Ciertos controles. Voy a hablar de cierto descontrol, pero es una mentira. O sea, yo hice mi propio algoritmo. El año 2003 yo subí un libro a 2003 a internet, hice un libro a internet usando el soporte de internet. Se llama A veces cubierto por las aguas. Entonces ingresé 31 pedazos que parecen poemas porque no son para abajo, no están escritos para abajo, entonces le dicen de otra manera, pero son unos escritos que no quieren contar mucho, pero son poemas. Claro, entonces lo que pedí a una persona que actualmente es un ingeniero en computación, le dije, mira, quiero que me hagas un motor de azar, que evidentemente ya es una contradicción, ¿ya? Entonces lo que le pedía es, tú entras a este libro que se llama A veces cubierto por las aguas, tú entras a esto y dices inicio y aparece uno de los 39 textos. Y tienes dos posibilidades. Inicio, que te lleva a la portadilla, para hablar en términos del libro, y otro que puede ser cualquiera de los 39. ¿Ya? Entonces, efectivamente, lo que estaba haciendo ahí, y ahora después lo he reflexionado un poco más, en ese momento sí que lo pensamos, ¿ya? Es que di la posibilidad, o sea, abrí la posibilidad que el libro se construyera a partir de la lectura se construyera a partir del azar, y el azar maneja el lector, que es lo mismo que uno hace con un libro tradicional cuando empieza, por lo menos los libros de poesía yo no los leo de principio al final, ninguno hay, pero menos los de poesía, digamos. Voy leyendo por pedazos y después hago la aristotélica, digamos. Las cosas comienzan por el principio, que es un invento de Aristóteles, por lo demás. Las cosas no comienzan por el principio necesariamente. Bueno, en ese caso, te fijas, mi intención era no controlar, ¿ya? Porque pensaba que el internet me daba esa posibilidad, ¿ya? Y la otra que me daba internet, que nos da a todos, digamos, era construir un libro y lo iba subiendo en proceso. O sea, este texto va aquí, este texto va acá, y los del medio todavía no los había descubierto, y al final los dejé así, ¿ya? Esa es una cosa. Y la segunda, con respecto al control de mis propios escritos en mi propio computador, lo que hago es lo siguiente, o sea, cuando ya considero que un texto está definitivo, borro todo lo anterior. Borro todo el proceso. No dejo trazo, porque el trazo lo construye el lector. Esa es mi... No dejo trazo. Tu nombre está Héctor, fantástico, lo pusiste en Facebook, evidentemente. Yo estoy como 1 hora al día en el computador, o sea, conectado. Y Facebook lo veo. Entre los gatos y todas esas cosas, ¿ya? De repente aparece un artículo que me interesa, ¿ya? Y la gracia de la internet, en definitiva, es que cuando tú entras y empiezas a seguir una huella, puedes llegar a los lugares más inusitados. ¿Me explico? Entro, Héctor cita ya no citas a nadie, pero una de las cosas que yo hice. Tú citas a un artículo, yo me voy a la fuente. No me basta el artículo porque no creo en los artículos, digamos. O sea, voy a la fuente. ¿Quién puso esto? Y sigo y me encuentro con una revista de Bangladesh, traducía al castellano en Rumania, por ejemplo, y al final termino leyendo poesía del siglo XII de Transilvania. O en un bar
de Recoleta o en la biblioteca Pedro Lemebel de Recoleta. La gracia, por ejemplo, que te da la internet en ese sentido es poder navegar sin señales de ruta, porque se pierden. Entonces, dos cosas. Uno, la internet te utilizo en esa instancia como sería meterse a esta sala, una biblioteca tradicional, y tomar un libro y leer cualquiera. Y si no te interesa, te pasan del lado. Tampoco es demasiado diferente. Lo que pasa es que es mucho más amplio. Eso es una cosa. Segundo, trato que el eventual lector de lo que hago, él construye su propio archivo. ¿Ya? Y tercero, y por lo mismo, mi propio archivo de lo que yo estoy escribiendo, cuando entiendo que un texto está terminado, que exactamente cuando yo lo desconozco, me sorprende, ¿ya? Por bueno, por malo, por lo que sea, pero me sorprende, está cerrado y borro todo lo anterior. Una cosa, ¿por qué? Porque si estoy escribiendo algo, lo dejo, lo copio y hago una nueva versión. Y muchas veces voy en la quinta versión y resulta que la primera es la más desconocida, o sea, la que me interesa quedar. Por lo tanto, borra bueno, siguiente. A propósito de la memoria. Uno construye memoria, o sea, en el momento que tú, por ejemplo, tomas un artículo y lo escribes 5 veces, y de repente te das cuenta que es la primera o la segunda la que más te deja conforme, o con más duda, como quieras, digamos, te atrae más en definitiva, quiere decir que lo otro hay que borrarlo. Es necesario, porque las memorias que fuiste construyendo son memorias que falsifican la memoria que tú quieres construir. No quiero hablar de la original. Gracias. Bueno, esto se pone como cada vez más complejo. Pero retomando también un poco lo que decía Soledad, de lo manuscrito, de lo caligráfico, de alguna forma estamos en una transición también entre ese lenguaje análogo y el lenguaje digital, con una estética análoga que está muy ligada todavía a nuestra forma de recordar, o por lo menos de nuestra generación todavía. Pero finalmente, y lo que hablábamos también un poco en las conversaciones previas con Soledad y con Carlos, es que estamos como frente a un cambio radical también en el lenguaje, ¿no es cierto?, en el código. Tú decías ahora recién como el fin de entender o procesar, asociar el mundo alfabéticamente, por ejemplo, que estaba muy ligado a cómo nosotros entendíamos el mundo, ¿no es cierto?, como si fuera otro idioma, otra forma de pensar, ¿no es cierto? Y también en una conversación con Soledad hablábamos también, pero de que siempre, tú decías, siempre igual hay que tener en consideración el peso de la palabra poética, me decía, y cómo eso influye también en la lectura reflexiva, y qué pasa con la experiencia en lo digital o en la web, en la complejidad de abordar esto, en la complejidad de abordar también como la investigación poética, ¿no es cierto? Entonces, quería preguntarle un poco, abriendo al panel, cómo lo digital afecta a su obra, y ustedes cómo se plantean también este lenguaje dentro de los archivos también, Daniel. Sí, bueno, en ningún caso yo acudiría a un algoritmo, porque ahí sí que me muero. O sea, ahí autoría o no autoría, lo que fuera, pero jamás, o sea, no, eso, yo estoy absolutamente en contra de eso, por lo menos en mi forma de... Creo que los algoritmos salen, si uno pudiera tomar eso, esa planificación, salen de uno y son intuitivos, tienen que ver con miles de asociaciones que ni siquiera son nuestras. Muchas veces las heredamos sin ni siquiera saber. Yo creo que la palabra poética tiene que ser lo más libre que se pueda. No tratar de controlarla en ningún caso. Es verdad que uno corrige, pero en
es el texto el que te va pidiendo. Es súper loco. Ahora, yo trabajo mucho con espacios, con mucho espacio, que podría ser silencio, el blanco. Bueno, no es que se me haya ocurrido a mí, eso yo lo he heredado de otros poetas, por supuesto. Y esos espacios tampoco los pienso tanto, sino que como que la página te va diciendo, no, esto, y esta palabra no, por ningún motivo, y tú dices, sí, y él te dice, no. ¿Quién? No sé, yo creo que la poesía o el lenguaje mismo. Entonces, yo creo que si tú operas así, abres posibilidades de mayor entendimiento. Entonces, todo lo que hace el Internet en este sentido cierra cabeza, ¿qué es lo que quiere el poder? Digo yo, ¿qué es lo que poder? No sé, pero es achicarnos la mente. Imagínate, que ahora gente chilena y culta y todo, ya están hablando de fake news. Yo digo, ¿por qué no dicen noticias falsas? Bueno, yo también dentro de esto quería hacerte una pregunta, Daniela. Cuando estábamos hablando del Kindle o de esto, que era tan difícil de repente para los que diseñan ponerse en el caso del lector, que agranda la letra. Ustedes tienen un comité editorial y todo eso. ¿Cuánto toman de las sugerencias de los usuarios? Bueno, a todo esto yo debo decir que sigo pensando en esta cosa de eliminar el olvido, como que ahí me quedo dando vuelta. Bueno, en Memoria Chilena existe un comité editorial que está formado por el director les cuento la parte como institucional primero y luego la práctica, que está formado por el jefe del Servicio Nacional del Patrimonio, el director de la Biblioteca Nacional, los jefes de las secciones de la Biblioteca Nacional. Y nosotros anualmente presentamos el plan de trabajo a ese comité editorial. Internamente, el equipo de Memoria Chilena somos 15 profesionales de distintas disciplinas y el temario de lo que nosotros investigamos año a año se construye a partir de las oportunidades que tanto editores como investigadores vamos viendo, vacíos o en la medida que vamos investigando van surgiendo cosas. Y surge también de las sugerencias de los jefes de las secciones de la Biblioteca Nacional que nos van estando como soplando qué documentos son más pedidos en las secciones de la biblioteca, y la parte más importante son todas las sugerencias de los usuarios que se reciben a través de redes sociales, de correo electrónico y eventualmente gente que llega a la oficina y conversaciones y todo. Adicionalmente tenemos una línea de proyectos colaborativos que se desarrollan con proyectos Fondat, proyectos Fondes y grupos de investigadores con los que nos asociamos en el fondo para desarrollar investigaciones. Y luego, una vez al año, nos juntamos todo el equipo y juntamos todas esas sugerencias de los usuarios. En general, las sugerencias de los usuarios apuntan más que nada a digitalización de ciertos documentos que a la investigación de minisitios. Y en el fondo, todo lo que, por ejemplo, cumple trabajamos con 4 criterios fundamentales. Uno es que obviamente que los documentos sean parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional, que eso es lo primero. Lo segundo, que estén en dominio público de acuerdo con la ley de propiedad intelectual, y si son cosas muy estratégicas hacemos las gestiones con editoriales y autores para la digitalización, y el estado de conservación de los documentos. Obviamente hay documentos, pienso por ejemplo en el diario El Ferrocarril o periódicos del siglo XIX que si bien están digitalizados, microfilmados, consideramos que trabajar en microfilme a la media hora de dolor de cabeza seguro, entonces tratamos también de darle prioridad a esos documentos. Y cada vez que recibimos una sugerencia de un usuario, eso es súper importante para nosotros y es una política como de equipo, se contacta al usuario que hizo la sugerencia y se le informa si el documento se puede digitalizar. Una vez que lo digitalizamos y lo subimos, le avisamos como ya aquí está el documento,
o si se hace una investigación, en el fondo también le reportamos como el desarrollo de la investigación. Y tratamos siempre de que esté más o menos equilibrado las sugerencias internas de las sugerencias de los usuarios, porque en ese sentido comparto absolutamente la visión de que, y de hecho lo hemos tratado de trabajar harto dentro de la biblioteca, que la digitalización es un poder, efectivamente es así. El punto es, sobre todo me parece a mí, trabajando en una biblioteca nacional, el punto es al servicio de quién está ese poder, si efectivamente de los usuarios y la gente que consulta los materiales que están en la biblioteca o algún otro fin, y nosotros tratamos de que sea efectivamente como en favor de los usuarios. O sea, me carga el en favor, pero no se me ocurre una mejor palabra. Voy a hacer un alcance. Lo que están haciendo ahí, me parece, yo soy usuario, digamos, feliz usuario de la biblioteca, pero es hacer virtual, no sé cómo va a nombrarle, la biblioteca que ya existe. ¿Ya? Hay otro tipo de archivo que no sé cuál es, que tendrá que aparecer, que no sea la virtualización de la biblioteca, ¿ya? Que tiene que ver con los procesos por los cuales, como uno va cambiando la cabeza en la medida que empieza a utilizar Internet, con esta cosa de avanzar sin rutas predeterminadas, solo con horizontes muy amplios, ¿no? Yo creo que eso va a pasar en determinado momento. Yo voy a contar nuevamente una experiencia, que es lo siguiente. Yo empecé a interesarme con la cosa de Internet, más allá de que eran máquinas de escribir fantásticas, porque además tenía pantalla, además. La primera versión de máquina de escribir que además tenía pantalla. Y borraba más fácil, no había que poner después blanquito, digamos, era más fácil. Bueno, sin embargo, me acuerdo en determinado momento haber estado frente, en este caso, mi hija, una de mis hijos, mi hija, en determinado momento estaba frente al computador, estaba hablando de los años 90, ¿ya? Y estaba haciendo tres cosas a la vez. O sea, estaba escribiendo algo, tenía abierto un archivo y además estaba una especie de chateando archivos, alguna cosa por el estilo, con tres ventanas abiertas. ¿Ya? Y ahora es absolutamente normal. Pero para la gente que está Internet, pero a mí me habían enseñado, ciertas cosas empezaban en el principio y al final y había que ir más y más. Aquí en el colegio, liceo, esta otra, sigue igual. Esta otra. Resulta que en ese momento, esta persona, es mi hijo, tenía tres cuadernos abiertos y no se perdía. ¿Ya? Y a mí, por lógica, me habían enseñado que las cosas había que hacer de una. ¿Ya? Incluso no se podía comer y leer al mismo tiempo, cosa que yo quiero. ¿Ah? O comes o lees. ¿Ya? Cuando yo vi que tenía tres ventanas, tres puertas, dijo, esto cambió. De aquí en adelante, dentro de mi pequeño mundo, las cosas no empiezan por el principio y las cosas no empiezan por el principio. La atención puede ser más múltiple, más femenina. Y eso es lo que estaba. Me gustó eso, más femenino. Bueno, yo creo que quería hacer una pregunta para cerrar y después abrir también preguntas al público, que me imagino tienen también cosas que preguntar acá a la mesa. Un poco lo que tú planteabas al final, Daniela, de tratar de entender el archivo digital como un mapa, en el fondo como un mapa que está en construcción, que es un poco flexible, que está en capas. En el fondo eso de repente podría darnos como cierto alivio, como frente a la cantidad, o sea, entenderlo como un mapa, digo, frente a la cantidad de información, y pensar que en el futuro como que habrán una especie como de cartógrafos digitales, o en el fondo que
que van a levantar obras perdidas o que van a mapear procesos creativos, que de alguna forma es también lo que se hace ahora también en Análogo, como trazar ciertos mapas de autores, que de alguna forma es lo que hace Memoria Chilena, pero más digitalizando. Entonces, un poco como este mapa, o entenderlo como un mapa, podría ser de alguna forma una manera de encontrar ciertas respuestas, no sé. Yo creo que podría ser, pero en el fondo lo que me parece a mí más relevante es que son múltiples respuestas. En el fondo, por la versatilidad del soporte, que como decía antes, si bien comparto plenamente que es un POE, el número de personas que tienen acceso a Internet es realmente alto a todo el mundo, en todo el mundo. Pese a que obviamente hay muchas que tampoco lo tienen, pero en el fondo me parece que es muy relevante que efectivamente las posibilidades de interpretación, y por eso en el monito que les mostraba estaba puesto también el lector como una especie de curador, y como lo decía Carlos hace un rato, o sea, finalmente cualquiera de nosotros tiene la posibilidad de, lo que también desde otro punto de vista que ya se los digo es tremendo, porque en términos de la generación de conocimiento que se genera en formato digital, genera un desafío tremendo en términos de preservación de ese conocimiento, que si bien, y sigo pensando en como el derecho de olvidar, bueno, se llama lo que decía Carlos, como la eliminación del olvido, que sí, y muy sí, pero también me parece que es súper fino el límite respecto de eliminar el olvido y el derecho que todos tenemos de que parte de nuestra obra, lo que hicimos o lo que sea, se olvide. Pero también desde otro punto de vista, en términos históricos, me parece que es súper riesgoso, porque también abre una puerta que es peligrosa. O sea, efectivamente, me estoy yendo un poco, pero vuelvo al tiro. Pero, por ejemplo, pensar en esto del archivo como poder. En todo tipo de archivo y sobre todo en proyectos digitales o de otra naturaleza, hay una selección y siempre va a haber una selección. Y lamentablemente esa selección ya es un ejercicio de poder, como decíamos. Si eso lo ampliamos a, por ejemplo, todo el conocimiento que se genera en Internet, la cantidad de información que podemos estar perdiendo es tremenda. Siempre pongo este ejemplo, por ejemplo, cuando partió la Revolución Pingüina, toda la información y todas las fotos y toda la documentación de eso estaba en fotologs muchas veces. Esos fotologs ya no existen y esa información se perdió. La Biblioteca Nacional tenemos un proyecto piloto de preservación de Internet, que es un fenómeno bastante reciente que está en desarrollo, que se está haciendo a través de todas las bibliotecas nacionales de conservar, por ejemplo, en Nueva Zelanda o en Francia, cosechan 2 veces al año todo el dominio. Nosotros estamos, por razones presupuestarias, de infraestructura y otros, estamos lejísimos de poder hacer algo como eso, pero en el fondo ya existe la preocupación de cómo hacerlo. Y también pienso, perdón, se me fue la onda. Entonces eso, por una parte es una gran oportunidad de tener múltiples respuestas a múltiples cosas, pero también por el soporte esas múltiples respuestas pueden perderse muy fácilmente. Quería hacer, antes de terminar, una pequeña memoria, archivo. Y es lo siguiente, el Blanchot escribió un libro que se llama El libro por venir. Se refería a Mallarmé, creo yo, o sea, bastante, pero para mí el libro por venir que resultó aquí en Chile es la nueva novela de Juan Luis Martínez. Ahora, piensen ustedes que la editorial o las ediciones de Juan Luis se llamaban Archivo. Entonces, mi reflexión es la siguiente. El libro por venir de Blanchot, realmente si tú rastreas lo de Juan Luis Martínez, está ahí. Pero
a partir de esto y de la nueva novela, quisiera hacerle una pregunta a un joven productor, poeta tremendo, que afortunadamente está aquí. ¿Cuál es el libro por venir, Héctor? Porque hay una afirmación tuya que desaparece el libro, ¿no? Y yo no lo creo. Lo siento. Bueno, hola. Pues yo creo que es un libro anónimo, un libro colectivo, un libro como eran las épicas originalmente, bueno, la Odisea, la Ilíada, Mahabharata, toda esa cosa. Yo creo que ese libro por venir es un libro sin autoría, sin inscripción, el cual estamos escribiendo todos, y que en el futuro un nuevo Homero, un nuevo alguien va a juntar estas cosas del Facebook o las cosas que estamos escribiendo, pensando, pero yo creo que sí es una épica, pero sí sin duda anónima y sin duda colectiva. También yo me refería a la materialidad, porque tú incluyes un montón de cosas. Creo que va a ser un videojuego. O sea, a eso tú te referías, al videojuego. Un poquito novedoso. Una acotación y la última. Una de las cosas de las vanguardias del principio del siglo pasado que más se hicieron tiene que ver con lo que se llamaban cadáveres exquisitos, ¿ya? Que son preciosos, porque uno lee, cada lector hace su propio cadáver, cada uno que mira. Yo creo que en el caso del Internet funciona más o menos de esa manera, ¿ya? Cada uno hace su propio cadáver, las relaciones que establece son. Por eso que me molesta la supremacía del algoritmo, me molesta. O sea, el caso más claro es Facebook, ¿no es cierto? En determinado momento alguien empezó a decir, ya miren, de mentira, da lo mismo, ya miren, de todos los medios que tengo me están seleccionando esto, que si yo el otro día yo pregunté por el precio de una casa, y me empiezan a llegar a Facebook, al Gmail, al correo electrónico, ¿cómo se llama? Verdecitos. Al WhatsApp, publicidad de compañías de, ¿cómo se llama?, de inmobiliaria. Porque una vez en uno de estos canales pregunté cuánto costaba una casa. Eso, no sé, es aterrador, es una mierda. O sea, es la invasión absoluta, ¿ya? Bueno, eso mismo lo podemos utilizar para inventar nuestras propias cadáveres. Hacer catedrales. Hacer catedrales, o sea, la gran épica como una catedral. La catedral no tiene autor, ¿ya? Tenochtitlán no tiene autor, Machu Picchu no tiene autor, una ruca no tiene autor. Todos somos los autores de eso, es una maravilla. Y a propósito de eso, perdona, la última. Cuando apareció el libro impreso, 1492, en este pedazo de Eurasia que se llama Europa, se dijo que iban a desaparecer los otros libros, digamos, que ahora son una joya. Cuando apareció la fotografía, se dijo que la pintura iba a desaparecer. Cuando apareció la televisión, se dijo que el cine iba a desaparecer. Nada desaparece, algunas cosas se olvidan. Muchas gracias por todas estas opiniones, reflexiones, preguntas. Vamos a abrir las preguntas al público, así que quien tenga alguna pregunta. Carolina, respecto al proyecto Zurita,
Sí. ¿Cuáles son o cuáles fueron a través del proceso las ventajas y las desventajas de trabajar con el autor en la conceptualización y en la organización del archivo, en la selección de los materiales, en la forma en que se iban a presentar? Yo creo que las ventajas fueron sobre todo que lo tuvimos ahí a él presente también, como desmitificando lo que nosotros podíamos a lo mejor mitificar al respecto. En el fondo, cuando íbamos presentándole ciertos documentos específicos, él nos iba como dando el contexto, las reflexiones, pero también al mismo tiempo él iba reflexionando sobre lo que recordaba, que también era como muy bonito. Y no sé, yo lo veo como en verdad como una ventaja, y no sé si como una desventaja, Caro, no sé. Yo la verdad es que no le veo desventaja haber trabajado con Raúl. Yo creo que al final toda la conversación que se dio sobre los documentos, y además él es una persona muy abierta, o sea, él como que no tenía problemas en mostrar nada, que yo no sé si todos los autores tendrían... serían así de abiertos, quizás hay algunos más, digamos, que tienen más resguardo de su privacidad, Claro. pero Raúl decía que, o sea, que todo lo que hace una persona es público finalmente. Claro, en un momento me acuerdo que yo le dije, oye, pero esto de repente no lo pongamos, me dijo, no me cuides tanto. Como en el fondo, dale, como que él, no sé, encontraba interesante también el proyecto. Y no sé, eso en verdad, como no estaba preparada para contestar preguntas del proyecto. Bueno, muchas gracias por la conversación. Me parece que, bueno, esta discusión que tiene que ver con la memoria y el olvido y el archivo, claro, es cierto, el olvido es necesario. Usted pone el memorioso el ejemplo paradigmático de eso. Y nuestra construcción como sujeto, digamos, también se funda en olvidos. Pero también hay que pensar que cuando trabajamos con el tema del archivo, responde a una memoria colectiva, ¿cierto? Y entonces ahí la distribución o la administración de lo que hay que olvidar y lo que hay que recordar es más que sospechosa, sobre todo en este país, ¿cierto? Entonces yo creo que el trabajo de recuperación de archivos, por ejemplo, lo que hace usted en Memoria Chilena, me parece fundamental, porque tiene que ver con esta idea de que la memoria es todo un acto de resistencia, ¿cierto?, ante un olvido sostenido. Y entonces, por ejemplo, mi trabajo, llevo años trabajando en revistas literarias, culturales, políticas, donde los he leído a ustedes, por ejemplo, ¿ya? Revistas de los años 60, 70, 80, y el trabajo con revistas precisamente la dificultad es el acceso al material. O sea, cualquier intento de un estudiante, por ejemplo, de pregrado o posgrado, que quiera incursionar en el tema de trabajar con revistas, desiste porque ya no va a tener un año, tiene un año para hacer su tesis, pero va a necesitar 5, porque los primeros años va a ser recuperar el material básico. Entonces, ahí el trabajo de archivo me parece fundamental. Entonces, ahí me gustaría plantear el tema del trabajo con las revistas culturales y literarias que hace Memoria Chilena, que me parece bien interesante y que es un trabajo que hay que recuperar. Y ustedes como poetas también, por ejemplo, revistas de exilio, por ejemplo, no existen. Yo he recorrido las bibliotecas aquí en Chile y revistas de exilio no hay. No existió el exilio en este país, no hubo escritores en el exilio. Y cuando se habla de la literatura, por ejemplo, se habla de los que quedaron en Chile o que estuvieron fuera, como si no existiera un diálogo entre ellos, cuando hubo un diálogo súper interesante que en las revistas es posible de descubrir. La Araucaria, la literatura chilena en el exilio, América Joven y muchas otras. Entonces, bueno, eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguno de ustedes quiere acotar algo? Lo de la revista me parece fantástico. El año 74, con Mario Pilanca, nosotros hicimos una revista que se llamaba En Vez, en Concepción, un tríptico, En Vez. Bueno,
Y ahí en el primer número del segundo, ya que es el 75, ya 74, 75, teníamos un poema de Walter Heffer que estaba fuera de Chile en ese minuto. Se lo digo en esos años porque ya usábamos el internet, que se escribía en la máquina, que se mandaba por correo con estampilla y se pegaba y se demoraba varios meses. Pero había un internet en ese sentido. La necesidad de comunicación es notable. Y la otra cosa que quería decir con respecto a las revistas, en determinado momento, un poco lo que pasó a editorial, buscar fotos de autores chilenos, fotos de cuando eran jóvenes, de Nicasio Tangol, que ahora no se ubica, de Nicasio Tangol, Luis Durante, etcétera, que fueron tan importantes como los que aparecen hoy día en la página de las últimas noticias, esa que aparece al final. No voy a viernes. Bueno, que después desaparecieron. Me tocó revisar la revista Zigzag físicamente en la propia editorial Zigzag, y es una joya porque aparece contextualizado. Y ese a mí me parece que es uno de los factores más importantes. Más que conservar el documento es conservar el contexto. ¿Ya? Porque los contextos son los que te determinan cuál es la imagen que tú te formas de algo, y no en la cosa en particular. Porque en Chile, con la Constitución del 80, nosotros somos lo que somos. Si tú miras la Constitución del 80 en 200 años más, eso va a ser Chile. ¿Te fijas? Y evidentemente no es eso. Si yo abogo por un archivo de los contextos. Quería agregar también respecto a las revistas que, bueno, efectivamente hemos, bueno, ya que Carlos lo mencionó, Zigzag está digitalizado hasta 1913 y estamos trabajando en la digitalización de la colección completa, lo mismo con Sucesos, con Pacífico Magazine y todo eso, pero el punto es que son revistas... para que se hagan una idea, en la sección revistas, donde está guardada la revista Zigzag, son como tres, en la Biblioteca Nacional, bueno, ustedes van a revistas y al fondo está el almacén, en la pared del fondo son 3 pisos de Zigzag. Entonces, en verdad, toma un rato. Pero sobre lo que tú decías de las revistas, que trabajas en revistas, en el fondo, precisamente... ese es el objetivo de los proyectos colaborativos que nosotros desarrollamos, porque estamos súper conscientes que si bien acogemos las sugerencias y solicitudes de los usuarios, obviamente al estar dentro de un equipo en la misma lógica de funcionamiento de la Biblioteca Nacional, no tenemos una capacidad quizás de revisar todas las colecciones tan exhaustivamente. Entonces ahí, por ejemplo, proyectos Fondesit y proyectos Fondar que trabajan sobre documentos que forman parte de las colecciones, escríbanos al correo de contacto que sale en Memoria Chilena y los vamos a contactar de vuelta, porque en el fondo lo que nosotros hacemos con eso es que nosotros no tenemos capacidad, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no tenemos grandes presupuestos y no somos un ejército de personitas, sino que solo somos 15. Entonces lo que hacemos en el fondo es cambiar trabajo por trabajo. Como ustedes como investigadores conocen bien la colección, nos pueden orientar respecto de qué títulos son de interés de ser digitalizados, y luego generamos un minisitio colaborativo que a pie de página tiene la mención al proyecto Fondart o Fondesit o al equipo de investigación que corresponde, de tal manera que entre todos nos ayudamos a hacer el trabajo. Una preguntita. Soledad, tú mencionabas esto de cómo tu poesía se relacionaba con un gesto escritural, con el de la mano, la caligrafía. Y yo estaba pensando en si existirá ese gesto en digital. Por ejemplo, en el caso de Carlos, que tú trabajaste en un sitio, ¿cierto?, de poesía cero, donde está a veces cubierto por las aguas. ¿Estará ese gesto? ¿Cuál es ese gesto? El gesto que Soledad definía como el gesto escritural. ¿Cuál sería el gesto en lo digital? Ese gesto poético. Mira,
al referirme yo a ese gesto me refiero al cuerpo. Incluso la danza, o sea, es un gesto corporal. No sé si se podría replicar en lo plano no, tendría ya que ser en un video, en una peliculita, ya cuando hay movimiento, y ahí habría que organizar los materiales de esa forma. O sea, yo creo que sí, se puede, pero con otras herramientas. Pero en el fondo la intención mía era que el cuerpo escribía, todo el cuerpo. Incluso tengo un poema más o menos largo que es una danza. Pero yo no describo la danza, yo intento que el baile esté ahí, con el ritmo, los espacios en blanco, los colores. Esa era la intención. Ahora, todo se puede hacer, yo creo, porque para eso está la movilidad, los colores, y de hecho se ha hecho. Pero esto es una partecita, una cápita, cada uno se encierra en su... Pero en el fondo lo mío era el gesto de pintura. Incluso para escribir un libro estuve pintando. Bueno, pintando con colores, cuadro, tela, acrílico, para llevar para que mi gesto fuera gesto. Y de ahí pasarlo a la textura de la letra. Y bueno, son experimentos que uno hace, por eso bienvenida a la poesía experimental. Eso. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? ¿Un momento? Bueno, gracias a todos por venir a este conversatorio y les recordamos que tenemos un próximo conversatorio el 16 de mayo. 16 de mayo, donde van a ir 3 escritores digitales invitados a conversar un poco sobre la creación de literatura digital. Claro, de literatura creada para existir en un soporte digital o que trabaja con código y algoritmo. Gracias. Gracias a todos.